Hola de nuevo, bienvenidos a este vídeo en el cual vamos a trabajar con una función de transferencia de segundo orden. En este caso es una función de transferencia incompleta, de segundo orden, ya que le falta el término en S. Entonces, como vemos aquí, tengo este bloque que tiene como denominador esta ecuación característica en la cual falta el término de S. Tenemos término en S cuadrado, término independiente, pero falta el término que corresponde a S. Este sistema es, digamos, el sistema equivalente de este sistema de lazo cerrado. Vamos a suponer que es un sistema de control de posición, por ejemplo, de un carro de máquina herramienta, en el cual el avance del carro está controlado por esta consigna y la función de transferencia tiene unas unidades de milímetro partido por voltio. Entonces tendré una ganancia K en régimen permanente que va a determinar la salida final o el valor final de la salida cuando aplico una consigna. En este caso la consigna es de 2 voltios en escalón y mi función de transferencia del sistema de medida me dicen que es 0,5 voltios partido por milímetro. Entonces, bueno, pues yo tengo que determinar la respuesta de mi sistema, ¿no? Cómo va a ser, si es un sistema sobreamortiguado, es un sistema subamortiguado, o cómo va a ser mi sistema. Entonces, lo primero que voy a coger es esta función de transferencia, perdón, este denominador mejor. Vamos a poner el denominador completo. Entonces, para ello simplemente tenemos en cuenta esta consideración. S cuadrado más 9 es igual que decir S cuadrado más 0 por S más 9. Con lo cual la función de transferencia G total de S sería los 20 milímetros partido por voltio y abajo tendría S cuadrado más 0 por S más 9. Ya sabemos que esto tiene que ser igual a la forma general de la función de transferencia de segundo orden, que es precisamente K por omega sub n cuadrado, y abajo tendríamos S cuadrado más 2 por coeficiente de amortiguamiento por omega sub n por S más 9. En este caso sería más omega sub n cuadrado, otra vez. Voy a poner el... y aquí. Más omega sub n cuadrado. Entonces simplemente establezco las comparaciones, es decir, me fijo en las dos igualdades, en las dos formas de la función de transferencia y tendría que 20 es igual a K omega sub n cuadrado. 0 tiene que ser igual a esto de aquí. Y 9 tiene que ser igual a omega sub n cuadrado. Entonces de aquí ya puedo despejar y decir, vale, pues 9 es igual a omega sub n cuadrado. De aquí, evidentemente, omega sub n es igual a raíz de 9 igual a 3 radianes partido por segundo. También tengo la K, por ejemplo. En este caso podría poner, si K por omega sub n cuadrado, que el omega sub n cuadrado es precisamente 9, es igual a 20, entonces K es igual a 20 partido por 9. Y esto es 2,22. ¿Y qué unidades tendría? Pues las mismas que tenga en la función de transferencia. O sea, milímetros partido por voltio. Pues aquí también milímetros partido por voltio. Y me queda por determinar el coeficiente de amortiguamiento. Entonces, el coeficiente de amortiguamiento, ya sé que 2 por G y por omega sub n tiene que ser igual a 0. Igualando las dos cosas, ¿no? Lo que multiplica por S aquí es 0, lo que multiplica por S aquí es todo esto. Por lo tanto, todo eso tiene que ser igual a 0, que es lo que he puesto aquí. Pero vamos a ver, 2 no puede ser igual a 0, porque 2 es 2. Para que esto sea igual a 0, para que este producto sea igual a 0, uno de ellos tendría que ser igual a 0, pero 2 no puede ser igual a 0. El omega sub n tampoco puede ser igual a 0, porque hemos visto que omega sub n hemos calculado que es igual a 3. Por lo tanto, es distinto de 0. Entonces solo me queda que G sea igual a 0. Si G es igual a 0, esto significa que el sistema es oscilante. O sea, como resultado de esto vemos que el sistema
va a salir un sistema oscilatorio. Bien, para hallar la respuesta de este sistema vamos a hallar el valor final de la salida, que es I sub f. Lo que ocurre es que en este caso, al ser un sistema oscilatorio, I sub f no va a ser un valor en el que se va a quedar la salida, sino va a ser un valor de referencia. Voy a calcularlo. El valor I sub f sería la SP por la ganancia en régimen permanente. SP son 2 voltios y la K son 2,22 milímetros partido por voltio, de donde se deduce que la I sub f va a ser igual a 4,44 milímetros. El valor final va a ser un valor al cual va a ocurrir lo siguiente. Voy a hacer aquí un pequeño esbozo. Entonces, el valor final, por ejemplo, lo puedo poner por aquí. El valor final, I sub f. Y el valor de pico sería el doble. El valor de I sub p sería el doble. Lo que pasa es que el valor de pico se va a estar alcanzando cada ciclo de la oscilación. Entonces, si esto es I sub f, la respuesta llegaría hasta 2 veces I sub f. Si metéis, por ejemplo, estos valores de omega sub n de coeficiente de amortiguamiento y de la consigna en la tabla Excel de parámetros, os va a dar error. Porque con el epsilon, con el g igual a 0, os va a dar un error por la fórmula que estamos utilizando. Para que no os dé error, le podéis meter lo siguiente, le podéis meter un coeficiente de amortiguamiento, en vez de ponerle 0, ponerle 0,00001, o sea, un valor muy próximo a 0 para que no sea 0 del todo. Entonces, con ese valor tan pequeño, os daría un sobrepasamiento del 100%. Eso significa que nos pasamos el 100% del valor final, es decir, nos pasamos el mismo valor final para arriba. Con lo cual tendríamos, si este es el valor final, el sobrepasamiento sería justamente lo mismo que el valor final. Por lo tanto, el valor de pico sería 2 veces el valor final. Y tendría una respuesta de este tipo. Empezaría inicialmente con pendiente 0, subiría, pico, bajaría. Estaríamos en una oscilación entre 0 y 2 veces IF. Entonces aquí realmente por eso decía que el valor final es un mero elemento de referencia, ya que el valor final como tal no es final, no existe ese valor final. Diríamos que el valor final no existe, lo que tenemos es un valor de pico que periódicamente se repite. Y ese periodo es lo que sí que realmente merece la pena calcularse. ¿Cuál es el periodo de esta oscilación, de esta respuesta oscilatoria? Entonces vamos a ver cuál sería esa... Ya que tengo aquí situada la consigna, que sería 2 voltios en esta escala, voy a ver cuál sería el valor final en términos de voltios. Entonces el valor final, lo que llamamos UF, que sería IF puesta en voltios, la UF, como ya sabemos, sería el valor de la IF, los 4,44 milímetros por la H, que hemos dicho que era 0,5 voltios partido por milímetro. Entonces milímetros y milímetros se van y me queda que es 2,22 voltios. Entonces 2,22 voltios, si lo represento aquí, tendría el valor de pico, entonces sería 2 veces este valor final de 4,44 o de 2,22 voltios. Por lo tanto, sería 4,44 voltios. O sea, aquí tengo, por ejemplo, los 5 voltios, pues vendría un poquito antes que 4,5. Vendría una cosa por aquí. Luego 4,44 voltios. Entonces, este sería... valor de pico llegaría hasta 4,44.
Entonces la respuesta aproximadamente sería algo como esto. Tenemos de aquí, iría hasta el pico y desde aquí iría hasta abajo. ¿Sí? Y otra vez otro pico. Y tendríamos esta oscilación entre los 0 voltios, y los 4,44 voltios si trabajamos en voltios, o entre los 0 milímetros y los equivalentes a esto de aquí, que sería 4,44 entre 0,5, o sea que sería los 8,88. Esto sería ya una I de pico que serían los 8,88 milímetros. Es decir, el doble, como vemos, de la IF, como hemos dicho antes, hasta desde entre 0 y 2 IF. Entre 0 y 2 IF. Es, diríamos, la amplitud de mi respuesta. Nos faltaría calcular ya el periodo. Vamos a tomar, por ejemplo, entre este pico y este pico. Entonces, este periodo se puede calcular a partir de omega sub n. Bien, si recordamos un poco, la omega sub n, el nombre que tenía era la frecuencia natural no amortiguada. Ahora, más que frecuencia, realmente es una pulsación, ya que se mide en radianes partidos segundo. En la omega sub n, diríamos que es la frecuencia, la pulsación angular que tiene la respuesta cuando no hay amortiguación. Por eso se llama frecuencia natural no amortiguada, que es este caso precisamente. Luego podemos decir que la omega de la respuesta es la omega sub n. Cuando la respuesta no es oscilante, es, por ejemplo, subamortiguada, la pulsación, es decir, los radianes por segundo de la respuesta, viene determinado por la omega sub d. La omega sub d es una fracción de la omega sub n, es siempre más pequeña y se calcula como la omega sub n por la raíz cuadrada de 1 menos coeficiente de amortiguamiento al cuadrado. En este caso, si os fijáis, tengo que el coeficiente de amortiguamiento es igual a 0. Por lo tanto, si es igual a 0, resulta que haciendo aquí esto igual a 0 sería 0 al cuadrado es 0, 1 menos 0, 1. Raíz de 1 es 1. Por omega sub n, omega sub n. Por lo tanto, podemos ver que aquí omega sub d y omega sub n son lo mismo, en el caso de sistema oscilante. Entonces, simplemente aplicamos la fórmula igual que teníamos en alterna, en corriente alterna. Sabemos que omega es 2pi por la frecuencia, ¿no? O lo que es lo mismo, si la frecuencia y el periodo sabemos que son inversos, podemos decir que es 2pi partido por el periodo, y donde despejando el periodo de esta oscilación será 2pi partido por omega sub n. O sea, 2pi, esto serían radianes partido omega sub n, que son 3 radianes partido por segundo. Ya vemos que radianes y radianes se me van y segundo pasaría aquí multiplicando y me queda 2pi tercios, o lo que es lo mismo, 2,93 segundos. Entonces, ¿qué significa? Pues que tengo una respuesta oscilante con un periodo de oscilación de 2,93 segundos. Es decir, la respuesta tarda en repetirse, la oscilación tarda en repetirse 2,93 segundos. Si cojo cualquier punto, en este caso, por ejemplo, el punto máximo, cuando llegue al valor 2 IF, tardará 2,93, prácticamente 3 segundos, en volver a llegar a ese máximo. Y con eso se termina este vídeo en el cual hemos resuelto este ejercicio de función de transferencia de segundo orden y de ver cuál es la respuesta que tendríamos. Hasta el siguiente vídeo.